¿de qué estás hecho? Les dije Levítico 11, 32, 34. Levítico 11, 32, 34. Dice así: si el cadáver de alguno de estos animales cae dentro de una vasija de barro, todo lo que la vasija contenga quedará impuro y habrá que romperla. Todo alimento sobre el que caiga agua de dicha vasija quedará impuro. Lo mismo sucederá con todo líquido que haya en esa vasija. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra y te pedimos que hagas con ella como tú quieras, Dios. Que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y cumpla su propósito en nosotros. Si hay personas rotas, si hay personas quebradas, tal vez este mensaje es para ti. El alfarero quiere moldearte y hacerte nuevo. Estás angustiado, estás vacío. Hoy el Señor quiere llenarte. Y Padre, te pedimos que hagas conforme a tu voluntad. Y ven, Espíritu Santo, toma el control de esta sala virtual y llénanos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El libro del Levítico clasifica a los animales entre puros e impuros. Voy a pedir el favor que mantengan sus micrófonos apagados, por favor. Mantenga sus micrófonos apagados. Bueno, les decía entonces que el libro de Levítico clasifica a los animales entre puros e impuros. Y si el cadáver de uno de estos animales impuros caía dentro de una vasija de barro, el contenido y la vasija de barro eran impuros. Y esa vasija de barro se tenía que romper. Y todo lo que tocara el contenido de esa vasija también se consideraba impuro. Nosotros ya no estamos en el periodo de la ley, sino en el de la gracia. El propósito de la ley es resaltar la gravedad del pecado. La ley no nos pudo salvar, pero la ley vino precisamente para demostrar lo terrible que es el pecado. Si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Romanos 7:7. La ley es la guía que nos lleva a Cristo. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Dios nos hizo de barro. Dios nos hizo de barro. Génesis 2:7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del polvo de la tierra. Soy de barro. Di conmigo con los micrófonos apagados. Soy de barro. Y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Una vasija de barro, pero llena del aliento de vida de Dios. Una vasija de barro, llena del Espíritu Santo. Las vasijas son diseñadas para contener algo. En la antigüedad se llenaban de agua, de vino o de aceite. Somos vasijas diseñadas para estar llenas de Dios. Pero cuando Adán pecó, esa vasija de barro se contaminó y se rompió.
Al estar rota, no pudo contener el Espíritu de Dios. Adán murió espiritualmente y esa muerte se extendió a todos. Cuando venimos a este mundo, nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. La buena noticia, las buenas nuevas son que así como por el pecado de Adán reinó la muerte, por el amor del Padre que entregó a su Hijo, reinó la vida. Pero por la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Eso es el evangelio. Esa vasija de barro rota, inútil, desechada, el alfarero la toma en sus manos, la moldea, la hace nueva y le da vida. En Cristo somos vasijas nuevas. Y el profeta Jeremías nos da una ilustración de cómo el eterno alfarero nos da nueva vida. Jeremías 18, 1, 4. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. En Cristo soy una vasija nueva. Así que si alguno está en Cristo, una nueva persona es. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. En Cristo soy una vasija nueva. Y repítelo conmigo, ahí con el micrófono apagado. En Cristo soy una vasija nueva. En Cristo soy una vasija noble, santa y útil. Segunda de Timoteo 2, 20, 21. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos para los usos más nobles y otros para los usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda obra buena. El Señor no mira tu pasado. El Señor no mira tu condición ni tu posición. No importa lo que otros hayan dicho de ti, ni cómo te hayan tratado. Si te mantienes limpio, serás una vasija noble, santa y útil en las manos de Dios. Mantente limpio y déjate usar por el Señor. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Efesios 2:10. Esta es una tremenda promesa y un faro de identidad y propósito para nuestras vidas. Este versículo se ha convertido en uno de mis favoritos, que somos hechos por el alfarero, creados en Cristo para buenas obras, las cuales dispuso de antemano para que las pongamos en práctica. No se te olvide, Efesios 2:10. En Cristo soy una vasija noble, santa y útil. Repite conmigo. En Cristo soy una vasija noble, santa y útil. Si te mantienes limpio, serás una vasija dispuesta para ser lleno del Espíritu Santo. Una vasija dispuesta para ser llena del Espíritu Santo. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estábamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer se fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. ¿Qué tienes en la casa?, le preguntó Eliseo a la mujer. Y la mujer respondió: nada. Nada. Recapacitó luego. Sí, un poco de aceite. Recuerda, cuando pienses o sientas que no tienes nada, lo tienes todo. Tienes el aceite. Tienes el poder del Espíritu Santo. Sé una vasija dispuesta. Cuando se le acabaron las vasijas a la mujer, se acabó el aceite. Solo disponte a ser lleno. Mantente limpio y dispuesto, y el Señor suplirá ese vacío en tu vida. Vasija dispuesta. Repite conmigo: vasija dispuesta. Es más importante el contenido que el contenedor. Es de más valor el perfume que el frasco. Lo que bebes es el vino, no la botella. El Señor mira el corazón y no la apariencia. El Señor envía al profeta Saúl a Belén para que unja como rey a uno de los hijos de Isaí. Y dice el primer libro de Samuel 16:6-7. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El Señor no se deja impresionar por las apariencias. Él sabe que somos de barro.
Por eso su compasión y su misericordia jamás se agotan. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Salmo 103, 13, 14. El Señor conoce nuestra fragilidad. Y aunque a veces no lo entendamos y le reclamemos a Dios, Él nos responde. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? Romanos 9:20. Es más importante el contenido que el contenedor. Es más importante el perfume que el frasco. En Betania, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Simón llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Somos vasijas de barro llenas de perfume. Y aunque estemos rotos, aunque estemos quebrados, lo que reflejamos es el aroma de Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que alumbro con la luz de Jesús. Ya no vivo yo, sino que alumbro con la luz de Jesús. Gedeón, un hombre temeroso, inseguro, con poca autoestima, un hombre hecho de barro, pero escogido por Dios para liberar a su pueblo. Gedeón se consideraba insignificante y miedoso, pero se dispuso en las manos de Dios. No era su condición de barro, era lo que contenía esa vasija. Gedeón dijo, yo soy miedoso, pero el Señor lo llamó guerrero valiente. Ve con 300 hombres a derrotar un ejército cuyos camellos son tan numerosos como la arena a la orilla del mar. Y estoy en el libro de Jueces, capítulo 7. Si temes atacar, baja primero al campamento con truquear fura y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que ésta se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió, esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el sueño y la interpretación, se inclinó en adoración ante el Señor. Luego regresó al campamento israelita y gritó, levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre las multitudes madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre, atención, que le dio a cada hombre un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Un cuerno de carnero y una vasija de barro con una antorcha adentro. Después le dijo, fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten por el Señor y por Gedeón. O apenas pasada la medianoche, después del cambio de guardia, cuando Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al límite del campamento madianita. Entonces, de un momento al otro, tocaron los cuernos de carnero y rompieron las vasijas de barro. Rompieron las vasijas de barro. Enseguida los 3 grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha ardiente y en la mano derecha llevaban el cuerno. Y todos gritaban, una espada por el Señor y también por Gedeón. Cada hombre permaneció en su puesto alrededor del campamento y observaron cómo los madianitas corrían de un lado a otro
llenos de pánico y gritando mientras se daban a la fuga. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Cuando las vasijas de barro se rompan, es hora de brillar con la antorcha de Cristo. Cuando las vasijas de barro se rompan, es hora de brillar con la antorcha de Cristo. Aunque estés roto, aunque estés quebrado, toca la trompeta de victoria y alumbra con la luz de Jesús. Dios es quien te da la victoria. El Señor sabe que eres de barro. Dios conoce tu condición, tu fragilidad. Pero el Señor es compasivo con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Dios me hizo de barro y te hizo de barro para evitar que te volvieras presuntuoso. Pablo escribió que para evitar que él se volviera presuntuoso, una espina le fue clavada en la carne. Segunda de Corintios 12, 7, 9. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Wow. Me basta tu gracia, Señor, pues tu poder se perfecciona en mi debilidad. Haré alarde de esta vasija de barro para que permanezca el poder de Cristo en mí. ¿Te imaginas en vasijas de oro y con el poder del Espíritu Santo? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Tu fragilidad refleja el poder de Dios. Dios usa personas ordinarias con fines extraordinarios. Vasija de barro, pero llena del Espíritu Santo. Una vasija de barro, pero llena del aliento de vida de Dios. Son vasijas diseñadas para estar llenas de Dios. No permitas que esa vasija se contamine. Mantente limpio. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 8, 14. Ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo pagó el precio. Él te hizo nuevo. Él cargó tus pecados. Los dejó allá en una cruz. Acepta su perdón y arrepiéntete. Acepta tu condición de barro y gloríate en el poder de Dios. Haz alarde de tus debilidades para que el poder de Cristo permanezca en ti. Déjate moldear en las manos del alfarero. No te resistas.
Ya no tienes que obedecer al pecado, puesto que en Cristo has muerto al pecado. Mantente limpio. Mantente limpio. Las vasijas se diseñan para contener algo. Fuiste diseñado para contener el agua, el vino y el aceite del Espíritu Santo. Solo tienes que estar limpio y dispuesto a ser lleno. Serás una vasija nueva, noble, santa y útil en las manos de Dios. El alfarero te creó en Cristo para buenas obras. No permitas que tu fragilidad te contamine. Al contrario, que tu fragilidad refleje la luz de Cristo. Toca la trompeta de victoria. Toca la trompeta de victoria aunque esté roto. Déjate quebrar y permite que el alfarero te haga nuevo. No eres el resultado de tu pasado. Eres el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Eres un vaso útil. Eres un vaso nuevo, lleno de vino nuevo, donde otros podrán beber. Dios está buscando vasijas rotas, vasijas quebradas, pero dispuestas para hacerlas de nuevo. No eres tu pasado. No eres tu condición ni tu posición. No eres lo que te han hecho o han dicho de ti. En Cristo eres nuevo. Que tu debilidad refleje el poder de Dios. Que tu condición de barro haga resplandecer la luz de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, por este momento, por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque hoy nos recordaste, Señor, que somos de barro y que el pecado rompió esa vasija, pero que el alfarero se hizo hombre en la persona de Jesús y nos hizo de nuevo. Y aunque seguimos siendo de barro, estamos llenos del Espíritu de Dios. Estamos llenos del aliento de vida con el cual nos formaste y nos creaste. Ahora tenemos vida junto con Cristo. Y nos estás pidiendo que nos dejemos quebrar en tus manos para que nos hagas de nuevo. Que no nos resistamos a tu amor. Tú quieres vasijas nobles, santas y útiles que puedan contener el aceite del Espíritu Santo. Queremos ser vasijas dispuestas, Señor, para que tú llenes tu amor. Que de nada sirve gloriarnos de este barro. Que más bien haremos alarde de nuestras debilidades. Porque cuando somos débiles, entonces tú demuestras tu poder. Porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Gracias, Señor. Porque puedo estar quebrado. Puedo estar roto. Pero tú me sanas. Tú me haces nuevo. Y tú me llenas del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor, rendidos a ti. Porque tú nos creaste en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispusiste de antemano. Somos una creación admirable. Y gracias, Dios, por lo que hiciste en la cruz.
porque ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, y me mantengo limpio para que el poder de tu Espíritu Santo permanezca en mí y ser un vaso útil en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén.